Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta última semana, semana 19, tenemos un repaso general de lo que hemos visto detenidamente en estas 18 semanas. Sin embargo, por un tema de tiempo, yo he decidido resolver las primeras 30 preguntas. Les dejaría a ustedes 10 nada más. Lo que pasa, jóvenes, es que, como les comenté a inicio del ciclo, todo curso de filosofía se divide en dos grandes unidades. Historia de la filosofía, que vimos desde la semana 1 hasta la semana 11, y luego disciplinas filosóficas, que vimos de la semana 12 a la semana 18. Como la historia de la filosofía es lo que hemos visto primero, o sea, hace 2 meses no sabemos nada de historia de la filosofía, yo por una cuestión metodológica voy a centrarme en las preguntas que tienen que ver con historia de la filosofía, que va de la pregunta 1 a la pregunta 30. Y las otras preguntas que tienen que ver con disciplinas filosóficas, que lo hemos visto hace un par de semanas, nociología, epistemología, filosofía política, axiología ética y antropología filosófica, les voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, y claro está, al final del video les voy a dar las claves. Así que empecemos este repaso general de filosofía. Recuerden la semana número 1. Es todo un problema definir la filosofía. O sea, incluso les dije que no es una buena primera pregunta definir qué es la filosofía, porque tenemos varias definiciones. Por ejemplo, ¿recuerdan qué filósofo decía que la filosofía era la ciencia teórica que indagaba sobre los primeros principios y las primeras causas? Aristóteles. Pero, por ejemplo, Wittgenstein no estaría de acuerdo con que la filosofía es una ciencia, porque si recordamos la definición de Wittgenstein, la filosofía es una actividad que esclarece el lenguaje, lo que se denomina giro lingüístico. Incluso Wittgenstein dice en el Tractatus Logicus Philosophico que la filosofía, si bien los filósofos no saben qué es la filosofía, sí saben qué no es la filosofía. Y la filosofía, por ejemplo, no es una ciencia. ¿Por qué? Incluso Wittgenstein dice, la filosofía es algo que está por encima, superior, por debajo, inferior, o está al costado de las ciencias, pero no es una ciencia. Sin embargo, por más que no sabemos qué es la filosofía, porque cada filósofo maneja una definición, una buena primera pregunta sí sería, ¿dónde surgió la filosofía? La filosofía es un producto de la cultura griega. La misma palabra filosofía es una palabra griega que está compuesta de 2 raíces. Filos, amor, sofía, sabiduría. Por eso se ha entendido a la filosofía etimológicamente como amor a la sabiduría. Y eso nos sirve para responder la primera pregunta de este repaso. La pregunta número 1. La etimología de la palabra filosofía ha conservado siempre emparejadas entre sí a las palabras amor y sabiduría. La alternativa correcta es la clave C. Muy bien, otra cosa que deben recordar de la historia de la filosofía son los periodos de la filosofía. Está la filosofía antigua, que es una etapa de la filosofía. Esa etapa de la filosofía tiene 4 grandes periodos. El primer periodo es el cosmológico, el segundo el antropológico, el tercero el de los grandes sistemas y el cuarto el de las escuelas helenístico-romanas. Recordemos la semana número 2, el periodo cosmológico. Les pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio del periodo cosmológico? Es más, el mismo nombre nos dice ya algo de este periodo. Tiene que ver con el cosmos, ¿no? Cosmológico. El objeto de estudio es el cosmos, pero la siguiente parte de la palabra cosmológico, es decir, con el logos, con la razón, tú vas a responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque los mitos también respondían a esas preguntas, y ese tipo de mitos que dan cuenta del origen del mundo se llaman cosmogónicos. Respondes a la cuestión del cosmos por la fe, la imaginación. En cambio, la filosofía es la defensa de la razón. Y este tránsito, recuerden además, cosa importante, entre mito o fe, imaginación y razón se conoce como el paso del mito al logos, de la mitología a la filosofía. Entonces, jóvenes, en el primer periodo de la filosofía el objeto de estudio es el arjé. La pregunta es, ¿cuál es el origen del cosmos? Lo que ustedes deben recordar de manera esencial de este periodo es el planteamiento que tiene cada filósofo sobre el arjé. ¿Recuerdan, por ejemplo, qué pensador considera que el arjé era el agua? Tales. Muy bien. ¿Qué deben recordar más de Tales? Que Tales es considerado el primer filósofo. ¿Qué pensador consideraba que el arjé era el apeirón? Anaximandro.
Muy bien, ¿qué pensador consideraba que el arjé era el ser? Parménides, y el movimiento no existía para Parménides. En cambio, para Heráclito, el movimiento sí existía y el fuego era el arjé. Todos ellos son lo que denominamos monistas, porque frente a la pregunta ¿cuál es el arjé?, sostienen que la respuesta, el arjé, es un elemento. En cambio, tenemos también a los pluralistas, que consideran que son varios elementos. Por ejemplo, si le preguntamos a Demócrito, ¿cuál es el arjé?, Demócrito nos diría que son los átomos en plural, pluralista. Y Empédocles nos diría que son los 4 elementos que se unen por lo que todo une, el amor, y se separan por lo que todo separa, el odio. Esto nos va a servir para responder varias preguntas. O sea, esta suerte de recuento que he hecho del periodo cosmológico nos va a ayudar a responder más de una pregunta. Por ejemplo, la pregunta número 3 dice así: Empédocles asumió una postura pluralista acerca de la búsqueda del arjé. ¿Qué era el pluralismo, profesor? Se los dije en este breve repaso, que es considerar que el arjé son varios elementos, al postular 4 elementos. Muy bien, tales como tierra, agua, aire, fuego. Sin embargo, cada uno de ellos presenta las características de permanencia e inmutabilidad del ser, la D. Claro, profesor, ¿y por qué presenta esa característica? Si ustedes vuelven y revisan el manual de la semana número 2, van a ver que los pluralistas, digamos, tratan de resolver el problema que deja pendiente Parménides. Esto es, el problema del movimiento. Entonces, lo que hace Empédocles, por ejemplo, es decir que hay 4 elementos, pero que estos elementos son inmutables y permanentes, no cambian. Entonces, ¿cómo así existe el cambio, señor Empédocles? El cambio existe por la unión o desunión de estos elementos. Y por eso la alternativa es la D, ¿no? Muy bien, continuemos con lo que hemos visto para responder a las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 4 nos habla de Demócrito. Para Demócrito, todas las cosas, las plantas, los seres humanos, los animales, las casas y los fragmentos de carbón están compuestas de infinitas, indivisibles y eternas partículas a las que llamó átomos. Ahora bien, estos poseen un material, devenir, principio, fundamento, parece que es movimiento, propio y espontáneo. Es por eso que entre ellos existe el vacío. Y así tenemos que la alternativa de la pregunta número 4 es la D. ¿Por qué? Claro, si la realidad está compuesta de átomos y todo estuviese compuesto de átomos, dice Demócrito, los átomos estarían como personas en un concierto. No se pueden mover. Imagínense ustedes estar en un salón de clase lleno, repleto. ¿Se podrían mover? No. Entonces, si toda la realidad fuese átomos, los átomos estarían, digamos, apretados y no se podrían mover. Entonces, por una cuestión de lógica, Demócrito dice que los átomos, para que se reagrupen, tienen que tener vacío. Si yo puedo mover este lapicero, que es un conjunto de átomos, es porque acá hay vacío. Por eso el elemento es el átomo, pero también el vacío. Pregunta 7. Tales de Mileto consideraba el agua como arjé, es decir, como origen y fundamento de todo. Sin embargo, para Homero también el océano era el padre de todas las cosas. Esto es, el agua como un elemento fundamental para la constitución del cosmos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Tales es considerado el primer filósofo y no Homero? Esta es una muy buena pregunta porque señala lo siguiente. Lo que distingue a un filósofo no es la respuesta que da. Tales considera que el arjé es el agua, pero Homero también. Entonces, profesor, ¿por qué es Tales y no Homero el primer filósofo? Por la facultad en la cual sostienen la respuesta. Si yo le pregunto a Homero, señor Homero, ¿cómo usted sabe que el agua es el origen de todo? Me cuenta un mito, que el océano es el padre de todas las cosas. En cambio, si yo le pregunto a Tales, Tales puede esgrimir argumentos racionales. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos, profesor? Tales nos diría que donde hay vida, hay agua. Pensemos, si no regamos una planta, ¿qué pasa? Se muere. Para estar viva, necesita agua. Un animal para estar vivo, ¿qué necesita? Agua. Yo, para estar vivo, ¿qué necesito? Y por eso todos andamos con nuestra botella de agua. Donde hay agua, hay vida. Incluso podríamos decir lo siguiente. ¿Qué buscan los científicos en Marte? Agua. ¿Por qué? Porque donde hay agua, en principio, hay vida. Entonces, lo que define a Tales es los argumentos que puede él dar. Entonces, la clave
es la A. Profesor, ¿y cuál es la clave de la 6? En el libro Los trabajos y los días de Hesíodo se lee la narración de Prometeo y Pandora. Fue la desobediencia de Prometeo lo que generó la ira de Zeus y que en venganza envía a la primera mujer, Pandora, quien abre la caja de los males para prejuicio de la humanidad. Uno de estos males es el trabajo. La explicación sobre por qué los hombres deben trabajar es de índole, no sé, un niño, los niños suelen hacer preguntas filosóficas, desde luego. Un niño le dice a su papá, papá, ¿por qué no puedes jugar conmigo en la tarde? Dice, no, lo que pasa es que yo trabajo, le dice el padre a su hijo. ¿Pero por qué tenemos que trabajar? Entonces el padre de manera didáctica le cuenta el mito de Prometeo y Pandora. También le podría contar, claro, no quiero ofender a nadie con esto, el mito de Adán y Eva. Claro, nosotros consideramos que eso es algo verdadero, como una cultura cristiana, pero para otras tradiciones es un mito. Fue la desobediencia de Adán lo que hizo que Jesús los expulse del paraíso y les diga, tienes que trabajar. Esa explicación no es de índole racional, mucho menos científica, es de índole mitológica. Y por eso la clave de la pregunta 6 es la C. Pregunta número 8. Con relación al periodo cosmológico, determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. ¿Tiene como máximo representante a Sócrates? Falso. ¿Quién es el máximo representante? Máximos. Tales, Anaximandro, Empédocles, Heráclito, Parménides. Sócrates es del periodo antropológico, jóvenes. El objeto de estudio es el cosmos, eso es verdadero. Parménides consideraba que el arjé era el logos, no, que era el ser. Entonces tenemos que la alternativa correcta es la B. Pregunta 9. Luis, profesor de filosofía, imparte una clase sobre el periodo cosmológico y para hacer más didáctica la clase, les lee a sus alumnos el siguiente fragmento. Una sola vía queda, la del ser. De esta vía tenemos muchos signos distintivos, que el ser es ingénito, imperecedero, único, imperturbable y sin fin. No era alguna vez ni será, pues siempre es. Y así el ser es necesario. Como el profesor les está leyendo un texto que habla del ser, podemos intuir que este texto pertenece ¿a quién? Al filósofo del ser, Parménides. Y finalmente la pregunta 10. Digo, finalmente, sobre el periodo cosmológico, porque luego vamos a ver otros periodos. Después de escuchar la clase de filosofía antigua, Lucy le dice a su compañero de clase lo siguiente. Después de haber escuchado las distintas posturas sobre el origen del cosmos, me quedo con la opinión que el arjé es el fuego. Es decir, Lucy estaría de acuerdo con Heráclito. Enrique, su compañero de clase, no comparte su opinión y la expresa. Considero que la opinión más solvente es la de quienes consideran que el arjé son los átomos y el vacío. Es decir, Enrique estaría de acuerdo con Demócrito. Y esa es la pregunta, ¿con quiénes se encuentran respectivamente, digamos, de acuerdo Lucy y Enrique? Bueno, acá debe decir Lucy y Enrique, ¿no? Con Heráclito y Demócrito. O sea, la alternativa es la C. El siguiente periodo de la filosofía antigua es el periodo antropológico, que tiene como objeto el hombre, la virtud del hombre, y que tiene dos máximos representantes, del lado de los sofistas, Protágoras, y del lado de los filósofos a Sócrates. Pero ustedes, en lo que vienen de las preguntas, tienen un par de preguntas sobre el periodo de los grandes sistemas, que es el periodo de Platón y Aristóteles. Les recomiendo, jóvenes, que ustedes procesen muy bien la información de la semana número 4, la semana del periodo de los grandes sistemas. ¿Por qué, profesor? Porque es un periodo bastante importante en la filosofía. Ahora, recordemos, para Platón existían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo sensible yo veo cosas sensibles, por ejemplo, he visto varios lapiceros, pero estos lapiceros existen en virtud de que participan de la idea del lapicero, que es una. O sea, la verdadera realidad es el mundo de las ideas, además es inmutable, eterno y perfecto. El mundo sensible es lo contrario, este lapicero no es eterno, va a cambiar, este lapicero es imperfecto, ¿no? Entonces, esta no es la verdadera realidad para Platón. Eso también Platón lo dice de otra manera. En este mundo existe doxa, opiniones, y en el mundo de las ideas existe episteme. Y además recuerden que para Platón el filósofo debe gobernar. Platón considera que la esencia de las cosas son las ideas. ¿Cuál es la esencia de los caballos? La idea de caballo. Les pregunto lo siguiente. Para Aristóteles,
las esencias de las cosas son las ideas? O dicho de otro modo, ¿en qué se distingue la filosofía de Platón de la de Aristóteles? Si yo tuviese en esta sala de grabación a Platón y Aristóteles y les preguntaría a ambos, señor Platón, ¿cuál es la esencia de este lapicero? ¿Qué me respondería Platón? Platón me diría, la idea del lapicero. Luego le digo a su ilustre discípulo, Aristóteles, ¿y usted, Aristóteles, cuál cree que es la esencia de este lapicero? Aristóteles me diría, la idea del lapicero. Entonces, profesor, ¿dónde está la diferencia? Que para Platón, la idea del lapicero está en otro mundo, es trascendente, está fuera del lapicero. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. En cambio, para Aristóteles, la idea del lapicero está en el lapicero. ¿Cómo se llama esa teoría? Hilemorfismo. La sustancia es un compuesto de hile, materia, y morfé, forma. Materia y forma se dan en este lapicero, es decir, son inseparables. Con esta suerte de refrescar los conocimientos del periodo de los grandes sistemas, vamos a resolver las preguntas sobre él. Por ejemplo, 11. El Estagirita nos habla de la filosofía primera, la sustancia, las cuatro causas, el movimiento y el primer motor inmóvil. Con respecto a la teoría de la sustancia de Aristóteles, es correcto afirmar que la B, la materia y la forma son inseparables. 12. En el periodo sistemático de la filosofía antigua se registran los nombres de dos grandes de la filosofía, Platón y Aristóteles. El primero de estos pensadores mencionados sostuvo la teoría de las ideas, y el otro la teoría de la sustancia. Empero en la ontología hubo una discrepancia entre ellos. De ahí que la crítica fundamental que hizo Aristóteles a Platón se refiere al error que éste habría cometido al considerar como falso el mundo sensible. Para Aristóteles existe solo un mundo, este. Hay forma, hay materia, inmanentismo, pero no podemos decir que este mundo es aparente, como lo decía Platón. Luego tenemos el cuarto y último periodo de la filosofía antigua, el periodo de las escuelas helenístico-romanas. El objeto de estudio, recuerden, es el arjé, y tenemos que cada escuela filosófica propone el camino para llegar al arjé. Por ejemplo, para un cínico llegamos al arjé alejándonos de las convenciones sociales. ¿Quién es el representante, profesor? Diógenes. Para un escéptico llegamos a la felicidad o a la ataraxia, a la tranquilidad del alma, suspendiendo el juicio. Representante, Pirrón. Para un estoico llegamos a la tranquilidad, puesto que existe un destino, resignándonos y aceptando el destino. Representante, Zenón de Citium. Para un epicúreo llegamos a la felicidad mediante el goce de los placeres. Representante, Epicuro. Y para un neoplatónico llegamos a la felicidad contemplando el uno bien. Muy bien, entonces veamos las respuestas de este periodo. Sobre la filosofía estoica, señalen los valores de verdad o falsedad. A ver. ¿Trajo consigo una profunda reflexión acerca del determinismo en la libertad? Sí, porque para ellos existía destino. Y si existe destino, ¿en qué consiste la libertad? 2. Considera la razón como elemento fundamental de la condición humana, porque la razón te hará comprender que existe un destino, dice Zenón. La ley fundamental o la ley universal o logos resulta incognoscible para los hombres. Falso. Yo puedo conocer puedo conocer que existe un destino. Defendieron la necesidad de que el hombre lleve una vida animal. Falso. Esos son los cínicos. Por ende, tenemos que la alternativa correcta es la letra C. Pregunta número 14. ¿Es posible deducir la existencia de una realidad suprasensible más allá de este mundo? Recuerden, ¿para qué pensador habían dos mundos? Un mundo sensible y un mundo de las ideas. Para Platón. Pero Platón ya había muerto en el periodo de las escuelas helenístico-romanas. Son los neoplatónicos, ¿no? Máximo representante, Plotino, dice. Sin embargo, comprender aquella realidad suprasensible nos resulta posible, comprender aquella cabalmente, de tal manera que nos resulte posible dar cuenta de su origen, naturaleza y fin, resulta imposible. Para Plotino resultaba imposible conocer al uno. Era incognoscible, ¿no? Entonces dice, al respecto se sostiene lo siguiente:
El ser humano no posee las capacidades suficientes para comprender dicho ámbito. No tenemos que leer más y sabemos que es neoplatónica, porque habla de una realidad suprasensible y además sostiene que este es incognoscible, ¿no? Muy bien. Seguimos en la senda histórica de la filosofía y nos topamos con otra etapa de la filosofía medieval, que en este caso tiene dos grandes periodos, la patrística y la escolástica. El máximo representante de la patrística es San Agustín de Hipona. El máximo representante de la escolástica es Tomás de Aquino. ¿Qué diferencia, profesor, la filosofía de estos pensadores? Bueno, que San Agustín sostenía cierta supremacía de la fe respecto a la razón. Ejemplo, su famosa frase, creer para entender. Y además que San Agustín explicaba el problema del mal, dando cuenta, o sea, señalando que no es Dios el origen del mal, sino más bien el hombre que hace un uso incorrecto de su libre albedrío. ¿Por qué, profesor? Porque Dios en la Biblia me da los caminos para llegar a ser feliz, pero yo con mi libertad deshonro eso, no sigo esos consejos. Entonces, el mal que pueda surgir no es producto de Dios, sino es producto de usar de manera incorrecta mi libre albedrío. A diferencia de Agustín, Tomás consideraba que Dios, si bien está al alcance de la fe, también lo está al alcance de la razón. Eso se llama las dos verdades. Santo Tomás concilia las dos verdades. ¿Puedo entender a Dios leyendo la Biblia? Pues sí. ¿Pero puedo entender a Dios racionalmente? Sí. Y en ese contexto, Tomás de Aquino formula 5 famosas vías para afirmar la existencia de Dios. La primera es la del cambio, la segunda la de la causa eficiente, la tercera la de la necesidad y contingencia, la cuarta es la de los grados de perfección y la quinta es la de la finalidad. En ese sentido tenemos una pregunta que es la pregunta 15. Si las cosas se mueven y cambian sin tener en ellas el principio de cambio y movimiento, constituye para Santo Tomás de Aquino una prueba de la existencia de Dios denominada la vía del cambio. Su mismo nombre lo dice, movimiento o cambio. Seguimos en la senda filosófica, en la senda histórica de la filosofía y nos topamos con otro periodo sumamente importante y quiero recalcarles eso para que repasen este periodo o esta etapa que se llama la filosofía moderna. El objeto de estudio de esta etapa es el conocimiento. ¿Cuál es el origen de nuestras ideas? Si ustedes consideran que el origen de nuestras ideas es la razón, serían racionalistas, es decir, estarían de acuerdo con Descartes, pondrían en práctica la duda metódica, considerarían que la primera certeza es pienso, luego existo, y considerarían que la mente al nacer es como una tabula rasa o tiene ideas innatas. Lo segundo, tiene ideas innatas para Descartes. Pero si uno de ustedes duda de esta respuesta y dice, profesor, yo creo que el origen de las ideas es la experiencia, estaría de acuerdo con John Locke, sería empirista y consideraría que la mente al nacer es como una tabula rasa. Descartes dice que el origen de las ideas es la razón sin la experiencia, Locke, la experiencia sin la razón. Lo que hace Kant es hacer una suerte de síntesis. Necesitamos razón más experiencia. A eso se le denomina criticismo. Otra cosa importante de Kant es defender que conocemos las apariencias, fenómenos, mas no las esencias, los nómenos. Y otra cuestión importante de Kant es la famosa diferencia entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Cómo los puedo distinguir, profesor? El juicio analítico es una verdad a priori, es una verdad que uno sabe que es tal antes de la experiencia. En cambio, los juicios sintéticos son verdades a posteriori. Sabemos que son verdad después de la experiencia. Cuando yo les digo lo siguiente, todo hombre soltero es un hombre no casado, ese es un juicio analítico porque es una verdad a priori. En cambio, cuando digo algún soltero es feliz, necesitamos ver qué soltero es, porque en efecto no todo soltero es feliz. Necesitamos de la experiencia, es a posteriori, por eso es un juicio sintético. Precisamente sobre los juicios tenemos la siguiente pregunta. En la nociología de Kant, el conocimiento se transfiere a través de los juicios, por eso la afirmación, la pizarra es de color blanco, es un juicio, es un ejemplo de juicio. La pregunta es, para yo saber si una pizarra es de color blanco, ¿necesito ver esa pizarra? Desde luego, porque no toda pizarra es de color blanco, entonces es una verdad a posteriori. Y si es una verdad a posteriori, por lo que expliqué hace un momento, sabemos que es un juicio
sintético, ¿no? La 16, por ende, es la B, ¿no? Muy bien. 17. Siguiendo la clasificación de los juicios propuestos por Kant, la afirmación todos los cuerpos son extensos es un ejemplo de juicio. ¿Qué quiere decir que todos los cuerpos sean extensos? Extenso significa ocupar un lugar en el espacio. Lo que te está diciendo este enunciado es todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Eso es algo evidente por la misma razón, o sea, antes de la experiencia. O sea, es una verdad a priori. Y los enunciados que son una verdad a priori son analíticos. La 17 es la D, ¿no? Seguimos en la filosofía, en este momento, o en esta parte de la explicación, en la etapa contemporánea. Y tenemos a 4 grandes filósofos en la etapa contemporánea. El primero es Comte. ¿Qué deben recordar de Augusto Comte? Fundador del positivismo. ¿Qué es el positivismo, profesor? Es aquella reflexión filosófica que considera que el modelo de saber es la ciencia. Pero Comte, recuerden que esto es importante, defiende que a pesar que la ciencia es el modelo de saber superior, la humanidad ha pasado por varios estadios. El primero es el estadio teológico, la facultad es la imaginación y el modelo de saber es la religión. Luego está el estadio metafísico, que tiene como modelo de saber a la filosofía y tiene como facultad a la abstracción. Y luego tenemos el estadio positivo, que tiene como modelo de saber a la ciencia y la facultad es la experimentación. Precisamente sobre Augusto Comte tenemos una pregunta. La pregunta número 18. Cuenta la leyenda que no te debes bañar en las aguas de las cataratas. El espíritu de la montaña puede molestarse y poseerte. Por eso, cuando pases por ahí, deja alguna ofrenda. Según el positivismo kantiano, la leyenda explicada antes, ¿a qué estadio correspondería? Al estadio teológico. Y acá tiene la facultad de la imaginación. La pregunta 19 tiene que ver con la filosofía de Friedrich Nietzsche. ¿Qué deben recordar de Nietzsche? Que critica la religión cristiana. ¿Por qué? Porque a decir de Nietzsche, la religión cristiana le declara la guerra a la vida. Porque el hombre es un ser instintivo, pero hay una religión que nos enseña a reprimir los instintos. En la naturaleza vemos que impera la ley del más fuerte, la supervivencia del más apto, pero el cristianismo nos enseña a ser compasivo. Y en ese sentido, Nietzsche distingue entre la moral del siervo y la moral del Señor. La moral del siervo es aquella persona que piensa que todos somos iguales y defiende la compasión. En cambio, la moral del Señor o del amo defiende que existen jerarquías y que no debemos compadecernos, sino que debe imperar el más fuerte. Entonces, con este recordatorio, veamos la pregunta 19. Luis se caracteriza por ser una persona sumisa y compasiva. Siempre se ha compadecido del sufrimiento de todos los seres que lo rodean. Y cuando ve que alguien está en apuros, ayuda a esa persona. Él obedece los mandatos de su religión sobre lo bueno y lo malo. Según lo propuesto por Nietzsche, Luis estaría actuando conforme a la moral del esclavo o la moral del siervo. La pregunta 20, jóvenes, nos interroga sobre uno de los grandes filósofos del siglo XX. Estoy haciendo referencia a Martin Heidegger. Recuerden que para Heidegger la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué es el ser o cuál es el sentido del ser? Sin embargo, como el hombre es el único que se hace la pregunta por el ser, debemos pasar de cuál es el sentido del ser a qué es el hombre. Y Heidegger da una respuesta bastante novedosa y dice que el hombre es un ser ahí, un ser en el mundo, no en el mundo, me corrijo, arrojado al mundo, pero que a pesar de estar arrojado al mundo porque no decide nacer, es un ser libre, es un conjunto de posibilidades. Yo ahorita soy un conjunto de posibilidades. Podría seguir con el video, podría decidir saltarme la pregunta número 21, podría decidir irme, puedo decidir estudiar una segunda carrera, estudiar un idioma, o sea, soy un conjunto de posibilidades. Pero hay una posibilidad que es inminente, es el fin de toda posibilidad, la muerte. Por eso Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? A ver, la pregunta número 20 dice, según Heidegger, el Dasein, o sea, el ser del hombre, se caracteriza por ser A, un conjunto de posibilidades proyectadas al mundo. Pregunta 21. Spinoza, profesor de filosofía del Centro Pre, decide leerle a sus alumnos el siguiente fragmento. Existen textos provistos de sentido que a su vez hablan de cosas. El intérprete se acerca a los textos no con una actitud mental semejante a una tabula rasa,
sino con su precomprensión, con sus prejuicios, sus presuposiciones y sus expectativas. Dado aquel texto y dada la precomprensión del intérprete, éste esboza de manera preliminar un significado de dicho texto, y este bosquejo aparece justamente porque el texto es leído por el intérprete con unas expectativas determinadas que se derivan de su precomprensión. Esto que hemos leído, jóvenes, hace referencia al círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico señala que en la interpretación, por un lado tenemos el intérprete, quien interpreta, pero este intérprete no es una tabula rasa, sino que tiene ciertos prejuicios. Si yo soy ateo y me compro un libro de Nietzsche, como Nietzsche es ateo, ya voy a tener expectativas positivas. Pero si yo soy cristiano y sé que Nietzsche critica el cristianismo en el libro del Anticristo y me regalan ese libro, mis expectativas van a ser negativas. Pero de otro lado tenemos que el texto está provisto de un sentido. O sea, quien escribió el texto quiere comunicar ciertas ideas. Lo interesante de Gadamer es que para este filósofo las intenciones del texto, o sea, cómo yo puedo interpretar el texto, no se reduce a las intenciones del autor. Y en esa dialéctica intérprete-texto está la interpretación. Entonces, sabemos por la explicación que la clave es afirma el círculo hermenéutico. Fernando y Álvaro, estudiantes de la carrera de literatura de San Marcos, leen el siguiente verso de Vallejo que se encuentra en el último poema de Trilce. ¿No subimos acaso para abajo? Para Fernando, este verso quiere decir que por más que nos empeñemos en la vida, siempre existirán situaciones dolorosas que nos harán caernos y estar abajo. Álvaro no comparte su lectura y considera que el estar abajo hace referencia a la muerte en este sentido. Toda la vida sería como un empeño de subir para finalmente estar abajo, en nuestra tumba cuando nos entierren. Su profesor del curso de poesía peruana, al escuchar este debate, les dice: tenía razón el filósofo cuando sostenía que el hombre es un ser que interpreta. ¿Para qué filósofo el hombre es un ser que interpreta? El arte de la interpretación lo llama su método. Para Gadamer. La pregunta 23 también es una pregunta sobre la hermenéutica. ¿Cuál de las siguientes alternativas enuncia una característica que no pertenece? Ojo, no pertenece. El ser humano es un animal interpretativo, esa sí pertenece. La mente del hombre que lee el texto es como una tabula rasa, esa es la que no pertenece, porque para Gadamer la mente del hombre tiene ciertos prejuicios. ¿Por qué no la sé, profesor? ¿Todo texto está provisto de un sentido dado por su autor? Eso es cierto. ¿La mente de los seres humanos está constituida por prejuicios? También es. ¿La conciencia histórica caracteriza al hombre del siglo XX? ¿Qué es la conciencia histórica? La conciencia que sabemos que nuestra interpretación está mediada por la historia, ¿no? Mi interpretación hacia el marxismo como sujeto del siglo XXI es una interpretación determinada. Quizás ya no creo en el marxismo, pero si estuviera a comienzo del siglo XX en Rusia, ese momento histórico me llevaría a creer en el marxismo. Con relación al posmodernismo, ¿es correcto afirmar que se suele considerar como su precursor a Nietzsche? Verdadero. ¿Significa una continuidad de los ideales de la modernidad? ¿Qué es el posmodernismo? Posmodernismo es esa etapa donde se rebasan los ideales de la modernidad. La modernidad creía en dualidad, la modernidad creía en una moral universal, la modernidad creía en la verdad, los valores absolutos. En cambio, la posmodernidad no cree en la dualidad, cree en la pluralidad. No es solamente dos culturas, no está Oriente y Occidente, hay una pluralidad, por ejemplo, los latinoamericanos. No hay una moral universal, la moral es relativa a cada, digamos, pueblo. Y tampoco hay una verdad universal, la verdad es relativa, es una cuestión de perspectiva, como dice en su manual. El posmodernismo es un movimiento que lo inicia, ¿no?, Lyotard. Así que con este recordatorio de las ideas claves, veamos que el ítem 2 es falso, no es una continuidad. 3. Considera que la modernidad ha creado falsos dualismos, verdadero. Preconiza y defiende la existencia de valores universales, falso. Uno de sus máximos representantes es Lyotard, verdadero. 1, 3 y 5. La clave es la D. La pregunta 26, jóvenes, nos va a hacer relacionar la posmodernidad con la hermenéutica. A ver, veamos cuál es la clave. En una conferencia llevada a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos intelectuales discuten sobre qué corriente es la más importante en la filosofía contemporánea. Pérez, filósofo de profesión,
considera que la gran enseñanza de la filosofía del siglo XX es que el hombre es un ser eminentemente interpretativo. Eso quiere decir que Pérez está de acuerdo con Gadamer. Siempre interpretamos cuando leemos o nos dirigimos al cine o vemos un cuadro. En cambio, Salvatierra, literato y sociólogo, señala que lo que caracteriza a la filosofía del siglo XX es la crítica a la modernidad. O sea, estaría de acuerdo con Lyotard. Nuestra vida se caracteriza por la incredulidad que sentimos hacia los metarrelatos. De ahí que cada vez sea más grande el número de jóvenes que no creen en los discursos como el marxismo que les promete un cambio social. Por lo debatido podemos inferir que Pérez considera que la corriente filosófica más importante es la hermenéutica de Gadamer. En cambio, su amigo, el posmodernismo de... Profesor, ¿qué es un metarrelato? Un metarrelato es un discurso omnicomprensivo que lo comprende todo y le suministra un fin a la historia. O sea, es un discurso que comprende tanto la realidad que nos puede decir los últimos días de la humanidad. Ejemplo, la religión, ¿no? Revelaciones o el apocalipsis. ¿El marxismo nos dice cómo va a acabar la humanidad? Sí, sin clases sociales. El positivismo también, cuando la ciencia triunfe y destierra la metafísica y a la religión. Esos tres son ejemplos de metarrelatos. Y la modernidad se caracteriza por los metarrelatos. Lo que dice Lyotard es que nuestra sociedad, nuestro tiempo, tiene cierta desconfianza hacia los metarrelatos. La religión, no es casualidad que el ateísmo vaya tomando cuerpo en estos dos siglos, en el siglo XX y en el XXI, y dicen que esa tendencia va a soler a incrementarse. Ya no se cree en el cambio social, en el marxismo, ¿no? Entonces tenemos que la alternativa es la C, ¿no? Pregunta 27. Con relación al origen histórico de la filosofía, determine verdad o falsedad. Para Sócrates el asombro permitió el origen de la filosofía. Falso. Para Platón y Aristóteles. El esclavismo no permitió el ocio para la aristocracia, más bien lo permitió. Falso de nuevo. 3. El comercio marítimo facilitó la interacción con las otras culturas, desde luego, bueno, interacción, y eso permitió el surgimiento de la filosofía. Entonces la clave es la alternativa E. La pregunta 28 tiene que ver con la filosofía latinoamericana y en el Perú. A ver, recordemos la semana número 11. ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales de la filosofía latinoamericana y en el Perú? Origen, ¿desde cuándo existe? Ahí están las famosas etapas. ¿Cuáles son? Escolástica, el debate Ginés de Sepúlveda, Bartolomé. Ilustración, reformistas separatistas, Hipólito Unanue, Vizcardo y Guzmán. Luego tenemos el romanticismo, que tiene a Bartolomé Herrera y a Benito Lazo, conservadores y liberales. Luego tenemos el positivismo, Manuel González Prada, la reacción contra el positivismo, el espiritualismo, y luego la filosofía social, teología de la liberación. Sin embargo, jóvenes, el problema más importante no es ese que he mencionado, sino es el problema de la autenticidad. ¿La filosofía latinoamericana es auténtica, es original? ¿Qué pasa si uno de ustedes, yo hago esta pregunta, y responde en los comentarios? Profesor, yo creo que nuestra cultura es imitativa porque copia modelos occidentales. El positivismo surge en el siglo XIX en Europa y llega acá y los intelectuales imitan eso. ¿Y por qué es imitativa? Es inauténtica, no discute nuestros propios problemas y por eso es alienada, representa la pérdida de nuestro modo de ser. Yo le podría decir a ese chico que escribe ese comentario que está de acuerdo con Salazar Bondi, porque para él la filosofía es imitativa, inauténtica y alienada. La pregunta es ¿por qué para Salazar Bondi la filosofía tiene estas características? Teoría de la dependencia y dominación. La dependencia económica genera dominación cultural. Es decir, como dependemos económicamente de los Estados Unidos, eso supone una dominación cultural de ellos hacia nosotros y no nos permite ser auténticos y generar nuestra propia filosofía. Pero ¿qué pasa si otro chico en los comentarios dice, profesor, se equivoca mi compañero, porque yo creo que la filosofía sí es auténtica, no es imitativa, ¿no? Discutimos nuestros propios problemas, el mismo problema de la autenticidad de la filosofía. Yo le diría a él que él está de acuerdo con Leopoldo Sea. Esa es la pregunta fundamental y el debate fundamental que ustedes deben recordar. En ese sentido, veamos la pregunta número 28.
La filosofía hecha en el Perú nunca fue original, ya que se limitó a copiar acríticamente los moldes ideológicos traídos de Europa. Entonces, tal punto de vista coincide con el defendido por Augusto Salazar Bonde. 29. La reacción espiritualista contra el positivismo consistió en el predominio de conceptos como espíritu y libertad. Se adujo además que el positivismo defendía un enfoque cientificista que estrechaba la perspectiva de las cosas. Muy bien, ¿no? El espiritualismo, como les dije, surge como una reacción contra el positivismo, que todo lo quería interpretar con la ciencia. Y el espíritu no se puede interpretar desde la ciencia porque no es una realidad tangible, no vemos el espíritu, no podemos medir el espíritu. ¿Quiénes son los dos máximos representantes del espiritualismo acá en Latinoamérica? Bueno, en el Perú, Alejandro Deustua y Mariano Iberico. ¿No está Alejandro Deustua en las claves? No, pero sí está Mariano Iberico. Y para cumplir con mi promesa, porque les dije que íbamos a resolver hasta la pregunta 30, vamos a resolver la pregunta 30, aunque no está en Historia de la Filosofía. Esta es una pregunta que ya está en la Nociología. Pablo refiere que a las personas no las podemos conocer tales como son, sino solo en su apariencia, es decir, lo que muestran de ellas. Y agrega, sucede igual con todo lo demás, solo conocemos los rasgos que muestran de ellas, pero no su esencia. De acuerdo al problema filosófico de la esencia. Dentro de la esencia hay tres posturas: realismo, idealismo subjetivo y la síntesis, fenomenalismo. Así que no podría ser dogmatismo, ese es otro problema. El dogmatismo es el problema, recuerden, de la posibilidad. El escepticismo también, entonces nos quedan tres claves. ¿Cómo se llama esa postura que señala que conocemos los fenómenos y no el noumeno? Su mismo nombre lo dice, esa postura se llama fenomenalismo. Muy bien, jóvenes, entonces hemos resuelto todas las preguntas de historia de la filosofía, pero para que yo sé que ustedes van a poder resolver las preguntas de las disciplinas filosóficas, sin embargo les puede quedar la duda con una de ellas, lo que voy a hacer a continuación es escribirle en la pizarra las claves de las otras preguntas, de la 30 en adelante, que no hemos resuelto. Por ejemplo, la clave de la pregunta 31 es la D. 32 es C, 33 es D, 34 también es D, 35 B, 36 C, 37 E, 38 C, 39 D y la 40 es la E. Muy bien, jóvenes, entonces así hemos llegado a la última semana, a la semana número 19, a la semana de repaso. Les he dado la última clave de la pregunta número 40 y quería aprovechar la despedida de este video, porque es la despedida en realidad del ciclo, para expresarles mi gratitud respecto a este curso que han tenido de filosofía, porque por más que, digamos, la mayoría de sus profesores de la plana virtual son profesores de la pre, están, digamos, acostumbrados a el, digamos, contacto físico, ¿no? O sea, veo a mis alumnos, me preguntan, aunque, digamos, sé el nombre de algunos de ustedes por las preguntas que me han hecho, y en ese sentido, espero que este curso les haya servido para, digamos, solidificar sus conocimientos de filosofía, porque me he dado cuenta por sus preguntas que sí, ustedes manejan ya una cultura sofisticada de filosofía, ¿no? Y también que, digamos, tengan bastante tranquilidad para este último examen. Yo siempre recuerdo una frase que dijo Aristóteles en la Ética de Nicómaco, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia al valiente del cobarde? Nosotros solemos pensar que el valiente no tiene miedo, y Aristóteles dice, eso es un error. El valiente también tiene miedo, también tiene sus dudas, pero sabe dominar estos sentimientos negativos, ¿no? En ese sentido, si ustedes tienen cierto temor, a veces ciertos nervios que son propios, digamos, de enfrentarse a un examen de admisión o a un examen de la pre, les digo que recuerden simplemente todo el esfuerzo que han hecho, todas esas amanecidas, todas esas dejar de hacer tal cosa, no fui a la playa, profesor, no jugué fútbol, por estar estudiando. Entonces eso creo que les va a dar bastante tranquilidad, ¿no? Yo estudié, di todo de mí, y la tranquilidad es básico para que ustedes enfrenten satisfactoriamente sus exámenes. Entonces nos estamos viendo.